María Magdalena Saavedra Magdaleno salió del Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16 de Morelos el 10 de noviembre del año pasado, con su sentencia absolutoria y la mirada puesta en limpiar su nombre. Regresó a la capital potosina a recuperar a su familia, su casa, su negocio, parte de lo que elementos de la Marina Armada de México le quitaron cuando la detuvieron arbitrariamente y la sometieron a tortura física, psicológica y sexual para que se autoinculpara de ser la operadora financiera de un cártel en San Luis Potosí. Con graves secuelas físicas y psicológicas cargando a cuestas, ha bajado la mirada, pero no la cabeza. Quiere recuperar su vida, dice. Ese 10 de mayo de 2013 no pudo vencer el terror que le provocaron los golpes, la asfixia con la bolsa de plástico en la cabeza, los toques eléctricos en todo el cuerpo, el abuso sexual y la amenaza de los marinos de que harían lo mismo con sus hijas. Firmo lo que quieran, acabó por aceptar. El 13 de mayo de ese año, los medios locales publicaron un comunicado que fue enviado desde un correo electrónico no oficial y las fotografías de 2 mujeres y un hombre, integrantes, según, de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en la capital de San Luis Potosí. Tenían en su poder armas largas, cargadores, cartuchos, droga, dinero en efectivo, equipo de comunicación y un vehículo. Una de las mujeres era Magdalena. El comunicado atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en tiempo del gobierno del priista Fernando Toranzo presumía de un trabajo de inteligencia e investigación por parte de las autoridades que las ubicó en la colonia San Luis. El hombre detenido era Hugo López Valdés, la otra mujer Samantha Michelle Castillo, de 19 años, ambos de Coahuila. A él lo señalaban como jefe de plaza de un grupo delictivo, a la joven como jefa operativa y a Magdalena como encargada de las finanzas de la misma asociación delictiva. Fue hasta que apareció en los periódicos que su familia supo dónde estaba. Ahora Magdalena sabe que el sitio en el que le tomaron las fotografías para ese boletín es el mismo donde estuvo por lo menos 13 horas retenida y sometida a la tortura ya descrita. Este edificio era un edificio de la Policía Estatal de San Luis Potosí. Pero quienes entraron a su casa en la madrugada del 10 de mayo cuando se disponía a salir a llevarle serenata a su mamá por el Día de las Madres y acabaron infligiéndole un daño brutal a su cuerpo y a su mente, fueron agentes de la Marina Armada de México. Fue puesta a disposición de la PGR y de un juez federal. Se formalizaron en su contra acusaciones de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, delitos contra la salud por posesión de cocaína con fines de venta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Permaneció recluida, sujeta a proceso y sin ser sentenciada durante 5 años y 6 meses hasta el 10 de noviembre de 2018, la mayor parte de ese tiempo en el Ceferezo Femenil de Coatlán del Río en el estado de Morelos. Hubo muchos periodos en los que Magdalena estuvo aislada, en celdas de castigo, sin contacto con otras internas, porque no agachaba la cabeza. Adentro aprendí a hacer amparos porque permití que entraran los del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional, la CNDH y conocieran mi caso. Y entonces una persona como yo, que hablaba, que decía, no era bien vista porque no se puede exponer lo interno, el mugrero que hay allí adentro, donde las mujeres sean culpables, aunque esto sea así, no se merecen ese trato. Tampoco le gustaba, según lo que narra, que aunque usaba zapatos de hombre o uniforme de hombre, siempre era la primera en salir arreglada, peinada, sin agachar la cabeza. Hasta ese 10 de mayo de 2013, Magdalena era una exitosa empresaria. Cumplía 7 años con su negocio de proveeduría de materiales para decorar uñas y en el mismo local, que siempre estaba lleno de clientas, frente a una enorme tienda departamental, tenía varias empleadas de cosmetología dedicadas a esa misma actividad. A sus 45 años se había divorciado hacía varios años atrás. Mantenía a sus 3 hijos, la menor de 10 en aquel entonces, y contaba con ingresos suficientes para disponer de un automóvil. Le gustaba viajar y salir con sus hijos a acampar.
Ahora cree que la Marina buscaba a una de sus clientas y a ella la pusieron. Pienso que una de mis clientas estaba implicada y pagué yo por ella. Me gritaban que ya tenían la información, que no estaban de a gratis en mi casa. Me pedían el dinero y nombres y se enojaban porque les decía que yo no era. Nos dice al recordar esa madrugada del 10 de mayo, que pensó que estaban rompiendo la puerta de su casa para secuestrarla, hasta que se asomó a la ventana para pedir auxilio y vio los vehículos que creyó eran del ejército. Durante mucho tiempo pensé que habían sido soldados, hasta que se confirmó que fueron marinos. Lo que fue documentado tanto por el Centro PRODE, por Amnistía Internacional en su informe Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México del 2016, y la CNDH en su recomendación 20/2017. En documentos remitidos por el Centro PRODE al Juzgado Cuarto de Distrito con sede en San Luis, en el que quedó radicada la causa penal contra Magdalena 48/2013, se asentó. La CNDH encontró sobre el caso de María Magdalena y Víctor Hugo, el hombre detenido en esa misma ocasión, que ella sufrió violaciones a sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica y personal, por la detención arbitraria y la retención ilegal, asimismo a la libertad personal y a la integridad sexual por los actos de tortura y violencia sexual. Prueba de la retención prolongada e injustificada es el parte informativo y de puesta a disposición de los marinos del que se acredita una retención oficial de al menos 13 horas. Ese parte informativo, señaló el Centro PRODE en su documento, no permite encontrar ningún elemento objetivo y razonable que justificase válidamente afectar su libertad y seguridad personal, pues la actuación de los elementos de la Marina en la detención de Magdalena es inconstitucional por sí misma. Además, para ese Centro de Derechos Humanos no pasa desapercibida la omisión de investigar la tortura desde que fuera denunciada dentro de la causa penal en el año 2013 y hasta el presente 2017, anualidad en la que se desistió de los dictámenes médicos psicológicos con base en el protocolo de Estambul que le practicaría la PGR. En este escrito, dirigido al juez como elemento argumentativo para resolver la absolución por la actuación inconstitucional de la Marina, el Centro PRODE resaltó el relato inverosímil de los marinos, quienes mencionaron que los atraparon a raíz de una llamada anónima que avisaba de personas secuestradas, y al entrar al domicilio encontraron a María Magdalena cerca de drogas, cerca de armas y con una bolsa de 48,000 pesos bajo el brazo. A lo largo de su proceso, ella no dejó de luchar. Pidió que se practicaran todo tipo de pruebas: el rastreo GPS de su teléfono, la identificación del lugar donde fue torturada, su modo de vida. Pero durante los primeros años de su proceso se le rechazaron una y otra vez, dice, por quien fungía como secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, Yuri Gagarin Saldaña Alonso, quien se quejaba de que le estaba haciendo muy grueso el expediente. Finalmente, el juez Juan de Dios Monreal Cuellar atendió este y otros alegatos presentados también por el abogado José Juan Chávez Godínez del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien fue representante de Magdalena en el último tramo de su proceso hasta conseguir la absolución a principios de noviembre de 2018. El 30 de mayo de 2017, la CNDH emitió la recomendación de su caso, pero fue hasta fines de enero del 2018 cuando Magdalena fue inscrita en el Registro Federal de Víctimas y al día de hoy sigue en espera que esta y otras instancias acaten las resoluciones que en parte representan una reparación del daño al que el Estado está obligado por las graves violaciones cometidas por los 9 elementos de la Marina involucrados en su captura y en la tortura infligida. Libre y declarada inocente, con 51 años y diagnosticada con depresión severa, estrés postraumático severo, ansiedad severa, además de las secuelas físicas internas y externas, Magdalena volvió a San Luis, retirada de la familia, de la gente que sabe de mí, dice que me conoce, retirada de comodidades, de todo lo que tuve. Llego sin nada, sin un 5, sin una vida, sin poder tener un empleo.
Buscó al gobernador Juan Manuel Carreras para solicitarle que se le apoyara con un crédito o un financiamiento para echar a andar un negocio de costura que su madre dejó cuando ella fue detenida, en parte para hacerse cargo de la niña, 10 años, que tuvo que abandonar. La mandaron con el director de Gestión y Atención Ciudadana, José Abelardo Casillas. El gobernador no atiende a víctimas, le dijeron. Casillas no la canalizó a la Secretaría de Desarrollo Económico, sino al Centro de Justicia para Mujeres. Actualmente, Magdalena toma un taller de empoderamiento, brindado por el centro, y otro de corte y confección, en espera de obtener la reparación para abrir el taller de costura. Está a punto de perder la casa que estaba pagando hasta antes de su detención ilegal, así que ahora está viviendo con sus padres. No pido que me regalen dinero o que me mantengan, sino un préstamo para empezar a vivir. En el Centro de Justicia me evaluaron y necesito una psicoterapia en el Centro Newman del Estado, pero cuesta. La recomendación también habla de una canasta básica porque no puedo mantenerme todavía, no he obtenido nada. De repente Magdalena sufre episodios psiquiátricos que la desconectan de la realidad. Regresa a los momentos en que era torturada por los marinos. Ha perdido muchos recuerdos y hay gente a la que ya no reconoce. Tiene una fisura en la cabeza a consecuencia de los golpes. Muestra sus manos marcadas por efectos de los toques eléctricos. No puedo pedirles a esos flashbacks, me dijeron que así se llaman, que sufro, que me esperen porque no tengo dinero para ir al psiquiatra. Eso sí, todavía después de ser absuelta, el Ministerio Público Federal apeló la resolución. Este enero fue ratificada la sentencia absolutoria a su favor. Estoy pidiendo que se limpie mi nombre. Para muchos soy la mujer operadora financiera de un grupo, dice Magdalena. Nunca respetaron mi presunción de inocencia. Eso no es cierto. Eso no se cumple.